Esta que están viendo en este momento es la puerta que nos da paso al Taj Mahal. Quiero que vivan este glorioso momento conmigo. Estas manos van a tocar una maravilla del mundo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos. En este momento estamos a punto de ver nuestra primer maravilla del mundo. Vean esta cara de felicidad. Detrás de esta puerta se encuentra lo que se dice es la construcción más hermosa que este planeta pueda haber visto. Detrás de ahí tenemos el Taj Mahal o Taj Mahal, como le dicen aquí en hindi. Un edificio hecho por amor. Se dice que es la más grande prueba de amor que un hombre le haya hecho a una mujer en esta tierra. Entonces ya vamos a entrar, vamos a conocer la historia porque es intensa, es interesante y vamos a conocer esta maravilla del mundo. Acompáñenme. De entrada, esto es una construcción impresionante. A los 360 grados tenemos construcción. Tenemos esta puerta impresionante que ya la vamos a ver en detalle. Es la puerta de entrada. Y jardines gigantes. Como pueden ver, todo esto está lleno de jardines. Esta que están viendo en este momento es la puerta que nos da paso al Taj Mahal. En este momento vamos a tener la primer vista, amigos míos, y vamos a comprobar algo que leí acerca de esta construcción. Y es que leí que esto que vamos a apreciar el día de hoy es una obra en todos los sentidos posibles. Es como un poema hecho realidad, como un poema traído a lo físico, porque incluso tiene ilusiones ópticas esta construcción que vamos a ir viendo a detalle poco a poco. Entremos. Esta es la puerta de entrada, una puerta gigante, y se dice que conforme se va entrando el Taj Mahal se va haciendo más pequeño. Es una ilusión que causa esta puerta que tenemos por aquí para que cuando usted se vaya se lleve la impresión de un Taj Mahal enorme. Y esta, amigos míos, es la primer vista que tenemos de una maravilla del mundo. Ya vieron, esto se ve impresionante de lejos y ahora vamos a ir a verlo de cerca. Pero para que ustedes entiendan, para que entren en contexto, para que sientan la pasión de esta construcción, el contexto es el siguiente. En el año 1600 en India existía el imperio mogol. Era un imperio que tenía religión islámica. De hecho, que paréntesis, por eso es que para entrar aquí al... Bueno, por eso y por muchísimas razones, es que para entrar aquí al Taj Mahal hay que pasar un montón de controles de seguridad. No se pueden meter un montón de cosas. Me quitaron el trípode del micrófono. Apenas fue que no me quitaron la cámara, pero por dicha no me la quitaron. Entonces aquí estamos. Eso es porque ese imperio mogol aceptaba a todas las religiones. Ellos eran como abiertos a que India era hinduista, entonces no imponían el islam, pero eso a los islámicos radicales obviamente les caía como una patada. Ustedes saben en dónde. Entonces desde el 2006, si no me equivoco, todo el perímetro está protegido porque han habido amenazas de bomba. Han habido amenazas de traerse abajo este monumento y Dios guardísimo, imagínense qué caos sería eso. Y relacionado con eso, gran parte de todo este lugar, estos 4 jardines que se ven, los ríos que convergen todos aquí en el centro, todo está relacionado con el Corán. Incluso tiene que ver con el paraíso del Corán. No les puedo explicar a detalle porque nunca he leído el Corán, no sé qué dice, pero sí sé que ellos se basaron en las escrituras para ser parte de esta obra. Pero bueno, la historia es larguísima, pero les voy a hacer el resumen resumido. Por ahí del año 1600 el imperio mogol estaba arrasando con todo aquí en India. Nadie podía con ellos. En ese momento ya el rey era Shah Jahan, que se le apodaba el rey del mundo. Él tenía un harem, tenía todas las mujeres que él podía tener, pero desde la niñez estuvo enamorado de una que se llamaba Mumtaz Mahal. Esa era la mujer favorita del rey. De hecho que en sus batallas ella siempre iba con el rey a las batallas, pero pasó lo siguiente. Resulta
resulta que en una de las batallas el rey dejó embarazada a Mumtaz Mahal mientras estaban en los campos de batalla. Recuerden que ellos se trasladaban cientos o miles de kilómetros e iban durmiendo en campamentos. Entonces en ese campamento pasó lo que pasó. Mumtaz Mahal quedó embarazada y resulta que dando a luz al 14º hijo, como que no había mucho que hacer en aquel tiempo, dando a luz al 14º hijo, ella murió. Y eso fue el golpe más duro que ese rey pudo haber recibido. A lo que se lee, él estuvo 2 años sin cortarse el pelo, sin siquiera querer ver la luz, encerrado, despojado de todo, de oro, de joyas preciosas, de prendas caras, no le importaba absolutamente nada. Y se dice que Mumtaz Mahal antes de morir le pidió al rey Shah Jahan en sus últimas palabras que le hiciera un mausoleo que el mundo nunca en la vida hubiera visto. Y entonces el rey Shah Jahan decidió hacer esta animalada, porque no tiene otra descripción, perdonen la palabra. Para hacer esto, amigos míos, se necesitaron alrededor de 20,000 hombres trabajando todos los días, todos sin descanso durante 22 años. Más de 1000 elefantes trasladaron todo el mármol, toda la piedra y todo lo que se necesitó para hacer esta maravilla del mundo. El rey estaba tan obsesionado con hacer la tumba de su amada que no le importaba nada más. Agotó toda la comida del reino dándole de comer a las personas que habían construyendo el Taj Mahal, y el resto de las zonas empezaron a sufrir hambruna y empezó a gastar toda la riqueza que tenía el imperio mogol construyendo esto, porque ya lo vamos a ver en detalle. Está todo cubierto en mármol y en piedras preciosas. Entre más nos acercamos, más impresionante se va viendo esto. ¡Qué susto! Casi no logramos entrar. ¿Se imaginan venir al otro lado del mundo y no poder entrar a la parte principal de esta maravilla? Resulta que se cayó el servidor. Ya cuando yo iba a comprar la entrada se cayó el servidor. Por dicha me esperé un rato y gracias a Dios volvió. Lo arreglaron y ya estamos dentro, amigos míos. Para entrar tuvimos que cubrirnos los zapatos. ¿Es cubrirlos o entrar descalzo? Y ahora quiero que vivan este glorioso momento conmigo. Estas manos van a tocar una maravilla del mundo. Todo lo que ustedes pueden ver por aquí, excepto esto, obviamente que no lo hizo el rey, es mármol y piedras semipreciosas. Por ninguna razón vayan a pensar ustedes que estos colores que están viendo es pintura o que alguien vino aquí a pintarlo. Estos colores son dados por piedras semipreciosas. A ese punto de excentricidad llegamos. Si ustedes lo ven en detalle, es colocado piedra por piedra. Se le hace el hueco al mármol y después se coloca el pedacito de piedra, y así con absolutamente cada detalle que ustedes están viendo en esta obra, amigos. Es que esto es impresionante. Vean cómo está tallado el mármol y así en todo alrededor. También recuerdan que antes al inicio les dije que esta construcción tiene ilusiones ópticas en la propia construcción. Pues resulta que estas torres que tiene el Taj Mahal al frente, aquí les estoy dejando imágenes, parecen rectas, parece que todo está perfectamente recto, pero no lo están. Es una ilusión, porque si estuvieran realmente rectas se verían más bien como que están hacia adentro. Además, al haberlas construido con una leve inclinación hacia afuera, además de que se vea recto, hace que si tiembla las torres caigan hacia los lados y no le hagan ningún daño al lugar principal. Esto que estamos viendo en este momento es el río Yamuna, y el rey quiso que el Taj Mahal se construyera en este lugar para que se viera reflejado en este río. Y habiendo dicho eso, ojo con esto. Desde que veníamos entrando solo teníamos vistas a jardines, a palacios, a otras construcciones impresionantes que hay alrededor del Taj Mahal. Pero aquí en el río Yamuna podemos ver otra de las caras de esta mega construcción. Y es que aquí alrededor, estamos en la ciudad de Agra, hay demasiada pobreza. Como pueden ver, aquí hay personas en el río, personas que viven por ahí, que andan ganándose la vida.
vista. Pero aquí finalmente tenemos vista ya como a la ciudad normal, a Agra, que es en donde está el Taj Mahal. Y es demasiado contrastante ver una tumba, porque recuerden, esto es un mausoleo. Esto fue hecho nada más para poner los restos de una persona. Un mausoleo que al tipo de cambio al día de hoy puede costar 500 millones de dólares. Eso fue lo que costó en aquel momento al tipo de cambio y trayéndolo al presente. Entonces ver esto impresionante y alrededor tanta pobreza es demasiado contrastante. Y ya para no hacerles más larga la historia, esto termina bastante triste. Resulta que el rey lo logró, hizo el edificio, hizo el mausoleo más hermoso que la tierra había visto jamás, el Taj Mahal, para su amada, para poner ahí los restos. Después de 22 años de construcción, miles de personas, hasta elefantes trabajando, lo logró. Y tiempo después los hijos vieron que el rey estaba perdido, que el rey solo estaba botando todas las riquezas que tenía el reino sin pensarlo, los estaba llevando a una quiebra. Entonces decidieron encarcelarlo y los últimos días los pasó en el Fuerte Rojo de Agra, donde a lo lejos, a través de las rejas de la cárcel, podía ver la creación de él, que era el Taj Mahal. Y ahí murió en la cárcel el rey que hizo esta maravilla. Y también un dato que no está confirmado es que se dice que él a todas las personas que construyeron este edificio les mandó a cortar las manos para que nunca jamás pudieran hacer algo similar. Yo realmente no lo sé, si aquí hay arquitectos ustedes me dirán, pero se dice que la cúpula que tiene el Taj Mahal, esta que están viendo en este momento, es una de las cosas más impresionantes de esta construcción, porque en aquel momento no tenían acero, no es como ahora que se puede hacer una estructura que la sostenga. Todo lo hicieron con piedra. Dicen que se hizo anillo por anillo y que lleva toda una matemática para que la estructura sostenga eso que ustedes están viendo arriba. Y aquí les va un dato que tal vez ustedes no se esperaban. A pesar de que todo esto está impresionante y se supone que ahí dentro está la tumba y el lugar principal, ahí no están los restos de Mumtaz Mahal. Los restos están en una bóveda abajo de la tierra, abajo de toda esta estructura, que fue hecha y planeada por el rey también. Y obviamente al morir, los restos del rey fueron puestos a la par de los de su amada Mumtaz Mahal, y se cree que se unieron sus almas y van a estar en este lugar para toda la eternidad. ¿Recuerdan el Fuerte Rojo en el que les dije que murió el rey del mundo, Shah Jahan? Pues resulta que es este en el que estamos en este momento. Esta es la fortaleza más importante que llegó a tener la India. Aquí vivía la realeza, aquí vivían los mogoles. De hecho que Shah Jahan fue el último rey del imperio mogol. Ya el hijo, el sucesor, se podría decir que usurpó el trono, diciendo que el papá ya no estaba apto para gobernar. Entonces ahí fue lo que les conté, mandó a encerrar a Shah Jahan porque sí estaba medio oído. Imagínense que tenía la idea de hacer una copia exacta del Taj Mahal, pero en mármol negro al otro lado del río Yamuna. O sea, que hubiera estado un Taj Mahal blanco a un lado y un Taj Mahal negro al otro. Imagínense qué locura. Y además de esa idea que tenía, reformó muchas de las fortalezas que ya tenían. Por ejemplo, este que es el Fuerte Rojo, tiene toda esta parte en mármol y diferentes salas las hizo en mármol. Tiene fortalezas en Delhi también, en las que gastó gran parte de las riquezas que tenía el imperio. Vamos a ver si aquí dentro logramos encontrar el lugar donde él veía el Taj Mahal a lo largo, básicamente donde pasó sus últimos años de vida y donde murió. Todo es de mármol, el piso, las paredes, los techos, incluso aquí también está decorado con piedras preciosas. Hay demasiado dinero en este fuerte también. Y efectivamente nos encontramos que en esta que fue la cárcel en la que él fue encerrado, aquí pasó sus últimos años. Desde aquí, allá a lo lejos, se logra ver el río Yamuna y el grandioso Taj Mahal. Yo solo trato de ponerme en la situación del rey, de estar aquí encerrado en este lugar, viendo su más grande y excéntrica creación allá a lo lejos. Debió ser algo demasiado triste para esta persona. Vean el detalle que lleva este fuerte en cada una de sus paredes. Yo solo me imagino al rey saliendo a pasear en estos jardines, ver estas fortalezas, tener
todos los ejércitos afuera, todas las riquezas que ustedes se puedan imaginar. Definitivamente tenía que sentirse el rey del mundo y todo se le vino abajo cuando se le murió la mujer amada. A ese punto llega el amor, amigos míos. Aquí en el palacio me encontré un domador de ardillas. Probablemente esto me va a costar caro, pero vean, estas son las ardillas de India, vean. Son muy parecidas realmente a las que tenemos por allá. La diferencia son como esas rayillas de la espalda. Confírmenme ustedes. Solo falta que me muerda y me dé rabia y me mande al hospital. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Un video lleno de amor con muchísima pasión y excentricidades. Cuéntenme qué les pareció esta historia y qué les pareció esta maravilla del mundo, la primera que vemos en este canal. Muchísimas gracias por estar al pendiente, gracias por estar siguiendo todo lo que estamos haciendo por aquí. Suscríbanse y activen las notificaciones, que no tienen idea todo lo que falta. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Besitos y pura vida.